Entonces, perfecto. Bueno, bienvenido a la sesión 2 de Listas Totales e Historia. Nuestro primer presentador va a ser Ricardo Vega. El trabajo sería citas entre artículos de la Constitución chilena de 1980 desde la perspectiva del análisis de redes. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Amigo, igual es un desafío estar acá. Yo no soy sociólogo, no vengo del tema de las redes. Yo soy diseñador y soy artista y soy profesor de la Escuela de Diseño y también de acá de la Escuela de Ingeniería. Y ahora estoy en el doctorado en Ingeniería en Computación, o sea, me di un salto. Me interesa mucho este tema de la transdisciplina, no solamente la interdisciplina, sino que la transdisciplina, moverse a otros dominios y otros espacios. Y quiero presentar es más que nada esto, es más que nada, digamos, una especie de prueba de concepto de lo que yo quiero desarrollar, porque de alguna manera este protoproyecto que quiero presentar se enmarca dentro de un espacio de trabajo más amplio, ¿no? Se enmarca dentro de un programa, digamos, un poco más grande que yo estoy desarrollando y que también quiero comentar. Entonces, esto es como una experiencia que yo quise desarrollar y exponerla acá, que me interesa también recibir feedback, ¿ya? Porque es la primera vez que hago un tipo de análisis de este tipo. Entonces, a mí lo que me interesa es ver cómo y qué está pasando con las citas entre artículos dentro de la Constitución chilena. Sí. Entonces, quería más o menos dejar claro ese tema o esa idea de que este es un proyecto en proceso y es más que nada para mí una prueba de concepto y los resultados son provisionales. ¿Ya? Entonces, algo más o menos de lo que quiero presentar es motivación, donde estoy más o menos como estoy procesando de alguna manera los datos, eh, algunas métricas iniciales, pero sobre todo hacia dónde quiero dirigirme. Ya, para mí es importante la motivación porque el semestre recién pasado tuve una clase con el profesor Gabriel Mendoza en computación, y a mí siempre me interesó el tema de las redes, incorporarme, empezar a trabajar y entenderlo. Y fue una clase, digamos, de Machine Learning basada en grafos, súper interesante y súper completa, y logré sobrevivir, ¿ya? Y para mí fue una súper bonita experiencia porque, de alguna manera, lecturas que yo había tenido antes de Base y Red y cosas así, me aclaró un montón de conceptos. Y eso me dio como que, me dio como cierto coraje para empezar a desarrollar algo. Y como les comentaba, está en la línea de un trabajo que yo vengo desarrollando hace más de 10 años, ¿ya? Con los textos. A mí me interesa mucho el trabajo con textos y particularmente con textos legales, ¿ya? En un marco un poquito más general, a mí me interesa entender qué es lo que pasa con los códigos de programación, ¿ya? En las máquinas, pero entendiendo y extendiendo tal vez esa idea de la programación, de cuáles son las variables, las funciones, los ciclos en los códigos de programación y cómo tal vez esos patrones culturales en el computador nos pueden ayudar a leer también algunos patrones culturales en códigos legales que también tienen funciones, tienen variables, entonces hay una mezcla de cosas. Y desde hace más de 10 años, como les comentaba, trabajo con la Constitución chilena, ¿ya? Yo tuve la suerte de irme a estudiar a Nueva York, un magíster, y mi tesis fue allá sobre una visualización sobre la Constitución chilena, como una manera también de devolver un poco la mano a la gente que me ayudó a ir para allá, que son los trabajadores chilenos. Entonces hice un trabajo público y acá está la web 80.cl, que está orientada a los expertos, ¿ya? Hay un énfasis sobre todo también en recursos visuales, visualizaciones, diagramas, no tenemos filiación partidaria, etcétera. Y empezamos con un grupo de personas hace más de 10 años trabajando en este tema, ¿ya? Porque la pregunta en el fondo para nosotros era cómo nosotros queremos hacer un cambio constitucional, si no muchas veces hay muchas personas que ni siquiera han leído la Constitución. O sea, si alguien, antes, ahora tal vez sí, pero antes del estallido, digamos, cuando uno iba a cumpleaños regalaba chocolate, nadie regalaba la Constitución, ¿ya? Ahora tal vez es más frecuente, por todo lo que ha pasado y este interés, ¿ya? Pero hemos desarrollado, por ejemplo, líneas de tiempo, visualizaciones sobre el Tribunal Constitucional, algunas después del estallido, digamos,
análisis de imágenes, de texto sobre afiches, diagramas sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, etcétera, con un énfasis en temas bien visuales. Entonces, a partir de esos intereses, de ese proyecto que yo he estado desarrollando, aparecieron algunas preguntas viendo las posibilidades de trabajo que uno puede obtener de estos documentos, como por ejemplo, mientras más texto hay más citas, ¿ya? ¿Qué es más citado? ¿Ya? ¿Cuántos artículos citan? ¿Son muchos, pocos? ¿Cuáles son los más citados? Etcétera. Y un breve acercamiento metodológico al proyecto o a lo que estoy desarrollando, es los problemas que he tenido con la diversidad de referencias que aparecen, por ejemplo, para citar un artículo a otro. O sea, no hay normas, ¿ya? A veces dice, se cita el artículo tanto, o los artículos o como dice en este artículo, o como dicen artículos previos. Entonces no hay normas, ¿ya? Entonces son un montón de referencias como súper poco claras, ¿ya? Entonces, en esta idea de la prueba de concepto, ¿ya? Obteniendo, digamos, las fuentes, ya, bueno, sabemos que la Constitución tiene 15 capítulos, 150 artículos, más una serie de disposiciones transitorias, ¿ya? Y de alguna manera la idea de procesar, quiero mencionar que la idea de procesar y cómo estructurar estos documentos me basé en un proyecto de Rodrigo Maureira, que también dejó disponible un montón de material para uno, ¿ya? Decidí, digamos, procesarlos a cada artículo en archivos separados, después unificarlos, y aquí aparece uno de los primeros temas que los artículos tienen diferentes extensiones. Por ejemplo, el artículo 2 tiene prácticamente una línea, ¿ya? Y el artículo 19, que es el más largo, es gigante. Entonces hay disparidad, digamos, eh, de cantidad de volumen de texto en cada, digamos, artículo. A partir del 150 hacia allá tenemos disposiciones transitorias y muchas de ellas son bastante más largas que el promedio, pero también han sido agregadas post, digamos, 2019, ¿ya? Algunos resultados preliminares, he hecho algunas pruebas, digamos, de redes, y vemos que hay algunos que simplemente están, digamos, son independientes, ya, son componentes independientes. Entonces está lleno de componentes independientes donde no hay citas hacia otros artículos, pero sí hay un core de algunos que, digamos, sí ofrecen citas hacia los otros artículos. Hay algunos, y traté de evitar como las citas a sí mismas, hay artículos que se citan a sí mismos muchas veces, o como dice este artículo, el artículo anterior, etc. ¿Ya? Dentro de los artículos que tienen un origen Asia, ¿ya? El que tiene más citas es el artículo 130, ¿ya? Y cita, bueno, más de 12 veces, digamos, a otro artículo. Yo pensé que me iba a encontrar con muchas más citas, para ser honesto, que iban a haber un montón de citas, como dice esto aquí y allá, pero no era tan así, y más o menos el promedio son como 3,5, 3,6, más o menos, de la cantidad de citas hacia otro artículo. Acá también pude colocar los artículos más citados, bueno, el 13 también es uno de los más citados, ¿ya? Que habla sobre, digamos, aspectos de alguna manera ideológicos, en el sentido de que son chilenos tales personas y todo, ¿ya? Hay otros artículos, por ejemplo, los que no los que hacia dónde van, no de dónde sale los que citan, sino que hacia dónde llega la cita, que estos a lo mejor también son un poco más, eh, digamos, más estructurales, más que hablan, digamos, de que el Estado se compone, son como citas más, digamos, operativas, ¿ya? Y acá, claro, baja un poco y el más citado, digamos, el que recibe más citas es el 31, etc. ¿Ya? Y qué es lo que me interesa o qué es lo que yo descubrí en este proceso, digamos, bastante como exploratorio y bastante libre. Primera vez que yo hago un análisis de este tipo, ¿ya? Hay algunos que concentran bastantes citas, pero yo también pensaba que iban a ser muchas más, pero tampoco fue tan así, ¿ya? También descubrí que hay muchos de los artículos que citan a otros, ¿ya? Lo hacen en relación a aspectos contingentes. Por ejemplo, todos los artículos nuevos que aparecieron, sobre todo en las disposiciones transitorias, ¿ya? Que aparecen, digamos, después de, el estallido como una manera de estructurar el proceso, digamos, de generación de una nueva constitución, ¿ya?
También no es necesariamente el texto más largo implica que sea origen o destino de más citaciones, que para mí era como obvio, no, si es un texto más largo, recibe o envía más citaciones, cosa que no era así, ¿ya? Entonces, tal vez para adelante, una de las cosas que me gustaría hacer es, por ejemplo, ampliar el análisis de redes, ¿ya? En base a este prototipo de concepto que hice, ¿ya? A lo mejor considerar también fechas de creación y modificación, porque esta idea de que hay artículos que hay, o hay un grupo de artículos que bastante afectados por la contingencia citan más a aspectos orgánicos o incluso ideológicos, ¿ya? A lo mejor entender un poquito el contexto, y ahí tal vez análisis de texto con las colocaciones, de dónde se cita y a dónde llega, podría ayudar también a entender un poquito más. Otros análisis también más simples y básicos con frecuencia de palabras, etcétera. Pero una cosa que me interesa es que a partir de esto desarrollar visualizaciones exploratorias públicas. A mí me interesa mucho que estas ideas puedan quedar, digamos, acceso público. Entonces hay una dimensión infraconstitucional, como hacer un análisis dentro de la Constitución misma, pero también apareció esta idea de hacer un análisis interconstitucional. ¿Ya? Las constituciones muchas veces tienen estructuras diferentes, no todas tienen artículos, no todas tienen capítulos, hay algunas que tienen muchísimos artículos, etcétera, como la hindú, etcétera, y otras que tienen otras estructuras como la norteamericana y no se llaman, no tienen el nombre artículo como lo conocemos nosotros. Entonces, en este trabajo apareció esta idea de a lo mejor desarrollar análisis, después de tener una estructura más o menos basal desarrollada, hacer análisis entre constituciones, ¿ya? Y ver desde qué palabras se repiten hasta qué estructuras similares puedan tener, ¿ya? Algunas de las que estoy procesando en este momento son las de Estados Unidos, la de 1887, la de Alemania del 49, la francesa, la Carta Magna de Inglaterra, que no es una constitución, pero digamos, puede ser un pasito a propósito. Así que eso, muchas gracias. Entonces, bien, preguntas, comentarios, ¿no? Para la pregunta de Dos cosas. Área posible, pero como para estos posibles futuros análisis, es porque pareciera ser que las discusiones transitorias y las permanentes tienen una lógica algo distinta, entonces eso es como una comparación. No solo por el tema de cuándo fueron hechos, porque hay cambios permanentes que son más relativamente recientes, pero que sea transitoria parece que genera una situación diferente en todo esto, que es interesante. Y lo otro en la comparación hacia otros textos. De hecho, mi comparación primera, la primera que estaba empezando no fue en las constituciones, fue con el Código Civil, o sea, con otros textos, en el fondo, no tan solo, ¿será que las constituciones, no tengo idea, tienen una estructura de cita que puede ser diferente a las otras leyes? Porque yo sé que hay otras disposiciones reglamentarias que sí citan mucho. Los decretos te lo parten citando, ¿no? En vista, tanto, son tan pensados, todo lo así. Son más técnicos. Claro, son más técnicos, habrá algo por ahí. No sé si en el fondo, lo digo por qué, porque la Constitución supone que es como la base del poder político. Pero a mí se me dio la atención que el Código Civil ha sido cambiado menos veces, todavía seguimos por el Código Civil en los 50, hemos cambiado los 3 veces. Como que el Código Civil en algún sentido también es una piedra de toque legal, en el mundo legal, aunque no lo sea en términos con la Constitución, porque deriva de la Constitución, pero parece que puede haber una serie de comparaciones que pueden ser interesantes en términos de ese juego de la importancia de la cita para la ley, para la ley, para explorar como diversas variaciones. Para el tema, efectivamente, es este tema, el asunto que estamos centrando, que no hay tanta cita, y es muy común que están componentes separados, se me explica, es relativamente común, así funciona el mundo legal, una cosa particular de las instituciones, es particular, como para ver el tema de los términos de exploración. Sí, gracias. Sí, el Código Civil es bien interesante, hay un montón de códigos también legales que están dando vueltas por ahí. Y a mí lo que siempre me ha interesado y nos discusión y son en el fondo códigos, o sea, son códigos, códigos de relación. Entonces también condicionan la vida pública, la vida cívica, pero son súper poco consultados. En el fondo hay también una situación de poder ahí, de quien controla el lenguaje. Entonces, mi ánimo exploratorio en esto es justamente empezar a ver las posibilidades que podemos tener con esto para dejarlo en esfera. Sobre todo para los no expertos. En el diseño trabajamos mucho bajando las cosas a los no expertos, y eso a mí es un... siempre cuando hago presentaciones o clases, un diplomado en visualización que dirijo también,
me gusta citar lo que el trabajo de Akeroff, de estos economistas que ganan el premio Nobel, Stiglitz, ¿no? Cuando hablan de asimetrías de información. Yo creo que hay un montón de asimetrías de información y desde mi perspectiva los recursos visuales son una buena herramienta como para trabajar en eso. Así que gracias. No sé si tomaste un comentario, reclamo. Sí. ¿Cómo se hizo exactamente la matriz? O sea, ¿cómo identificaste que un artículo de la conclusión estaba enlazado con otro artículo? ¿Fue leyéndolo manualmente o usaste código para hacer esa conexión? No, hice código y me estoy encontrando con un montón de problemas porque Ya. es explícito, pero no está normado. O sea, dice, por ejemplo, el artículo 31 y dice, y como dice el artículo 27, y como dice el artículo tanto, o como mencionan los artículos 19, 23, 51, entonces los mencionan explícitamente. Entonces tuve que extraer todas esas menciones. Pero a veces, como no está normado, dice, como también se menciona en el artículo 9, o sea, no dice no, dice 90, ¿ya? O a veces dice, como decía el artículo anterior. Entonces, ese es un tema. Entonces, por eso decidí tampoco trabajar con las autocitas, porque a veces dice, como dice en este artículo. Ya. Entonces no está normado. ¿Ya? Entonces, eso es un problema. Entonces decidí no tomar esas autorreferencias. ¿Y el software que usaste fue? Python. Python. Sí. Sí, y también, bueno, en el proceso, a mí me gusta trabajar en términos súper iterativos y en el proceso me di cuenta que a lo mejor también sería interesante entender el contexto de donde se cita. ¿Ya? O sea, yo creo que también un tema que es el que me interesa también es entender un poquito la estructura de la Constitución. O sea, nosotros vemos el libro, vemos el texto, y eso es lo que se conoce como lectura cercana. Leemos el libro, pero es muy difícil hacerse marchar y ver la estructura. A lo mejor la estructura también tiene algo que decir, o sea, cuáles los artículos que tienen más peso, son los ideológicos o los orgánicos. Entonces, hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, y siempre desde mi matriz que es más, digamos, visual y de diseño, o sea, de estructura. Gracias. Bueno, con relación a lo que comentabas, a cómo visualizas la estructura, o si has visto como algún artículo que sea demasiado iterativo, o cuál es la red que genera esta misma constitución, cuál es el objetivo de hacer el análisis de la constitución a través de las redes. Sí, en el fondo es más o menos un primer paso para entender justamente un poco la estructura y a lo mejor descubrir que hay cosas que se citan a lo mejor cíclicamente, qué sé yo, pero me interesaba ver, tal vez no iba con una objetivo muy claro, sino que quería ver qué es lo que descubría, cómo hacer una exploratoria de data análisis. Porque yo he hecho exploratoria de análisis de constitución desde, no sé, el análisis de texto, cosas así, pero me pareció interesante ver qué pasaba con el análisis de red. No he hallado nada interesante todavía desde esa perspectiva, pero yo creo que a mí lo que me interesa, sí. Sí, una cosa, yo creo que podría ser interesante hacer gráficos que muestran la centralidad de los artículos. Porque lo que tú tienes ahí es centralidad de grado exclusivamente, pero centralidad de intermediación podría ser interesante. U otra medida de centralización, porque va a indicar cuáles son los artículos a los cuales hay que referirse siempre y que tienen un cierto carácter nuclear dentro de la Constitución y que no pueden ser, puede que no sean necesariamente los más citados. Entonces, y lo otro sería, ese gráfico que mostraste, esa es la idea que tú tienes de visualización de la... ¿El gráfico de la red? De la red, sí. No, ese era uno de los pocos gráficos que pude hacer, y son varios, pero ¿Y cuál sería como no, yo imagino la forma de graficarlo? En términos de redes, hay varias maneras. O sea, tal vez foto inicial, como árbol, por ejemplo, es una alternativa. O yo he hecho otro tipo de visualizaciones donde se visualiza, digamos, la estructura y los largos digamos, de los artículos. ¿Ya? Hay un montón de alternativas, un montón de vistas. En términos de grafo, no he explorado mucho todavía, pero me interesaría hacer uno que me permita, digamos, ir navegando y tal vez en un momento hacer un trabajo
con el grafo de conocimiento, o sea, tal vez ahí hace como más eficiente la navegación entre... Sí, lo otro sería darle peso a los nodos. Ah, claro. Por sí. ejemplo, según la cantidad de palabras que tiene cada artículo, tú podrías escalar el tamaño del nodo. Claro, ahí hay que hacer escala, porque por ejemplo el artículo 19 tiene 4.800 palabras y el artículo que tiene 50, entonces eso se puede escalar, y eso claro, obviamente tiene más peso visual, pero sería interesante, claro, y me interesaría explorar, digamos, las centralidades, ¿no? Muy bien. Ahí no, como el objetivo. Yo lo que entiendo que en este juego lo que uno va observando son como las reverberaciones de un cambio, ¿no? O sea, si yo cambio el artículo X, pues es un artículo que no está citado muchas veces, pero que afecta para mí el tiempo como si yo cambio, bueno, y de hecho cambió, lo que significa ley de quórum calificado, cambio muchas cosas, con un solo cambio hago miles de cambios. En el juego de hay artículos que yo cambio ese artículo y lo único que cambia es ese artículo. No tiene mayores, no tiene otro efecto. Claro. Entonces ahí yo creo que eso puede ser como para lo que estaba mostrando. Y lo otro es que el artículo 19 es tan distinto que no sé si sea buena comunidad en un artículo, porque no sé qué cortarlo, así por inciso, no sé. Porque en el fondo lo que hicieron fue poner todos los derechos en un solo artículo. Y en el fondo, como hubiera puesto todos los temas de la ley en un solo artículo, también queda aplicable. Entonces ahí no sé, porque ya son por tipo de ediciones, no es como automático. Pero también puede afectar, porque igual llama la atención que un artículo tan gigante, que es igual relevante en términos de. No, pero que aparece como medio. Claro, es un detalle porque es gigante y ahí se verían un montón de cosas. Entonces, a lo mejor una alternativa que también pensé era justamente dividirla o en términos estructurales o a lo mejor en términos, digamos, más como de contenido, orgánico, no sé, hay criterios, pero sí, es muy grande, pesa mucho. No tiene, es muy obvio hacer una pelota grande con el artículo 19, y ya sabemos que tiene muchas palabras, a lo mejor dividirlo, pero el tema es como 19A, 19B. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, como que no se podía entrar la gente a la sala, pero ya se solucionó. Ya tenemos 2 personas nuevas dentro de la sala, pero online. Hola, tal. Entonces vamos a seguir con la Hola. siguiente, que sería Harald. Estaba saludando simplemente. Hola. Hola. Hola, Acá ¿qué tal? Mucho se gusto. escucha bien, ¿cierto? Bueno, gracias, muy amable. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces seguimos con la siguiente presentación, que sería Harald, ¿cierto? Perfecto. Dice Masaryk University, University of Groningen. ¿Sí? Entonces, debería estar la opción para compartir, ¿no? Bien, A ver, ahí voy. exacto. Perfecto. Sí, Aquí voy, ¿verdad? ahí se ve perfecto. Entonces son 15 minutos de presentación, 5 minutos de preguntas. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por el espacio. Y es un placer compartir aquí algunos pensamientos y trabajos con ustedes y tener su feedback. Este trabajo, el paper publicado en Social Networks, es sobre corrupción en contrataciones públicas en el caso concreto de Guatemala. Lo hicimos en conjunto con Cristina Prel y bueno, nos enfocamos básicamente a la corrupción en el ámbito de la contratación pública, concretamente del sector de la construcción en Guatemala, ¿no? Que la corrupción es como un fenómeno muy complejo, no solamente por las formas, el tipo de actores, sino que también eh, eh, se necesita más de una persona para actos de corrupción, ¿no? Y es decir, es un fenómeno relacional y por lo tanto estamos ahí analizando redes por
definición en ese sentido. Y el análisis de redes es cada vez más común también para abordar la problemática de la corrupción. En nuestro paper ahí usamos sobre todo dos tipos de redes. Una red bipartita, que sería la red de la contratación, donde una entidad gubernamental y contrata a empresas constructoras privadas, JIK. Y luego tenemos también otra red de un modo que sería relaciones directas entre dos empresas, ¿no? Abiertas o encubiertas, ¿no? Ya sea mediante propietarios comunes, representantes legales comunes o destaferros. El caso es Guatemala y el universo de análisis son las municipalidades y los contratos de construcción de las 340 municipalidades del país. Son en total 33.579 contratos de construcción otorgados a más de 2.000 empresas privadas entre los años 2012 y 2020. Es decir, 8 años que abarcan 2 periodos gubernamentales en el país. Y eso es básicamente la red bipartita de contrataciones y la red de un modo de conexiones entre empresas es más pequeña, son 115 empresas privadas que tienen alguna conectividad entre sí. En el contexto político abordamos 8 años, como decía, son 2 periodos gubernamentales y en medio hay una crisis en Guatemala. Crisis, uno, porque hay una intervención fuerte por una entidad también internacional en términos de anticorrupción, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, una entidad de la ONU que estuvo presente en el país, llevó y investigó muchos casos de corrupción y llevó a la renuncia de un gobierno en el 2015, en medio de este periodo. También hubo elecciones, en medio de esto hubo fuertes protestas sociales. Y esto también se ve que afectó el mercado de contratación durante esta crisis. Entonces, esa crisis y transición es importante analizarla. Subdividimos los 8 años en 8 waves o 8 olas, ¿no? Que serían precisamente lo que analizamos año por año y cada año lo traducimos en una red bipartita de las contrataciones, donde aquí se ven como puntitos amarillos las 340 municipalidades y las 2.000 empresas privadas como nodos celestes en estas redes. Y tenemos 8 redes en una secuencia temporal y por lo tanto también aplicamos el Stochastic Actor Oriented Model para analizar esas redes o esa red longitudinal de contratación pública. Y analizamos en esta evolución de las redes la idea de leer la corrupción en esta evolución. Y 3 fenómenos muy concretos de corrupción. El primero, aquí a la derecha, sería spending concentration. El segundo fenómeno, la influencia política para otorgar contratos. Y el tercer fenómeno, la colusión. Voy a explicar ahorita cómo traducimos cada uno de estos fenómenos en los motivos o microconfiguraciones concretos para el SAO. Spending concentration se mira así, en forma de stars, y analizando, digamos, cuál de los nodos privados o empresas privadas conectadas captura mayor proporcionalidad del número de contratos o de cantidad de dineros, ¿no? Tenemos 2 ratios
medir spending. En este sentido, aquí ya el resultado solamente descriptivo de los ratios que son mucho más altos durante la crisis. Es decir, la constatación curiosa de la crisis que durante la normalidad del sistema como tal. Analizando spending concentration en su lógica longitudinal, analizamos si el ratio W y J predice la formación de un contrato en la próxima ola, en el próximo año. Y esto da resultados positivos y significativos al inicio y al final. Es decir, cuando el sistema más o menos estaba funcionando y cuando el sistema se logra restablecer. Es decir, la perpetuidad del fenómeno de la spending concentration se ve cuando el sistema de corrupción funciona más o menos normal. La influencia política la medimos en tres diferentes formas. Una forma primera es a partir de la característica o el atributo de la municipalidad. Depende del partido político al que pertenece la municipalidad, quizás adquiere más fondos del gobierno central y por lo tanto otorga también más contratos. También hicimos aquí el de alcaldes y alcaldesas reelectos. Como tienen mayor experiencia y más maña política, también podrían estar mucho más en esa lógica. Aquí esto sería con el efecto ego X. El otro es aquellas empresas que ya adquieren muchos contratos de municipalidades de un determinado partido, quizás tiende a adquirir más preferencia política en ese sentido, ¿verdad? Y los four cycles también en el sentido de que si logramos aquí mayor equilibrio de distribución igual de los contratos dependiendo de las características políticas, entonces estaríamos diciendo no hay corrupción. Si tenemos un efecto negativo porque J adquiere todos los contratos y nunca le dan otro contrato acá, entonces tenemos un resultado negativo que nos indica corrupción. Curiosamente, en todos los periodos casi no hay resultados significativos estadísticamente para la influencia política. El tercer fenómeno es la colusión. La colusión la medimos en dos formas. Dependiendo de las empresas, característica de la empresa, si es una empresa conectada a otras como atributo, entonces decimos tiende a mantener o a crear contratos en el próximo año. Y en esta lógica vemos que empresas que tienen en el año 1 un contrato no mantienen contratos en el año 2 y viceversa, con empresas que no tienen en el año 1 sí tienen en el año 2. Es decir, hay un sistema de alternancia para encubrir la lógica de la spending concentration al final de cuentas en este tipo de empresas. Y la colusión desde el enfoque un poco más complejo es un triángulo multinivel, en el sentido de que la red bipartita y la red de un modo forman un triángulo. Significa que las empresas directamente conectadas entre sí tienden a obtener contratos de la misma MUNI. Y esto es significante y positivo, sobre todo durante y después de la crisis. Es decir, la colusión es un mecanismo de sobrevivencia que encontró el sistema para restablecerse. Además, hay otros como 20 otros motivos y efectos de control y
de cercanía, de tamaño, etcétera, gracias, de los nodos. Y en ese sentido, pues este es el resultado estadístico completo. Lo calculamos por periodo y calculamos todos los efectos por periodo. Y todo este montón de resultados nos cuentan una historia, ¿no? Una historia que básicamente dice que hubo un sistema de corrupción funcional en el país que entró en crisis y que logró restablecerse. Y cuáles de los mecanismos fueron importantes. Como decía, spending concentration fue importante durante la crisis. Y también la colusión fue importante como un mecanismo de sofisticación y de encubrimiento de mecanismos de corrupción. Eso es la historia general que nos cuenta este resultado. La ausencia de resultados de influencia política también tiene una explicación. Sobre todo nos abre nuevas preguntas que no logramos contestar en ese paper y nos señala que no depende tanto la adjudicación corrupta de contratos de las mismas municipalidades, sino que de otros poderes políticos, diputaciones regionales y de las estructuras de narcotráfico en el país. Y obviamente también tenemos otros desafíos, implicaciones prácticas. Una es que creo que sí, definitivamente fue el primer paper que utiliza Sound para analizar procurement corruption en ese sentido. Lo que aportamos aquí sobre todo es también usar los motivos, los network terms para descubrir y analizar corrupción. En ese sentido creo que es un aporte metódico y pues también vemos que es importante que a partir de ahí se saquen lecciones que puedan fortalecer futuras estrategias anticorrupción, de intervención anticorrupción. Y obviamente la transparencia es un elemento clave. Necesitamos información sobre las contrataciones, sobre las características, sobre las dinámicas, sobre las empresas, sobre todo el entorno de las empresas privadas es poco transparente para poder profundizar ese tipo de análisis. Que ese es el paper en términos muy genéricos. Muchas gracias y abierto para preguntas y discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos de preguntas. ¿Alguien quiere? Igual, me dijeron que es más fácil que se escuche si que se paran para acá, porque aquí está el micrófono. Entonces, si no se escucha acá, ahí nos deben comentar si se escucha o no, para que bueno, acá se tienen preguntas. Entiendo que la red de corrupción se reconstruye. Lo que no me queda claro es si cambian los mecanismos o no. Porque mencionaste algo de la sofisticación. Entonces no sé si se volvieron, en el fondo, el cambio fue que se volvieron más sofisticados, que no cambia nada en términos de corrupción, pero implica algún cierto efecto, o siguen haciendo incluso los mismos mecanismos de corrupción que tenían antes. Eso para poder desarrollar. Gracias. Básicamente hay una sofisticación de los mecanismos y eso se ve sobre todo a partir del mecanismo de la colusión, que no hay resultado significativo y positivo antes de la crisis. Antes de la crisis fue mucho más en función de spending concentration y más abierto, ¿no? Luego la colusión es un mecanismo para encubrir la corrupción, porque le doy un contrato a la empresa J un año y el próximo año a la K. Es la alternancia, ¿verdad? Y luego definitivamente se lo doy a las empresas directamente conectadas y hay grupos empresariales
de 5 o 10 empresas o más que utilizan ese efecto. Y esto sí es significante al final del periodo, durante y al final del periodo. Y más o menos así se ve una estructura empresarial de colusión, ¿no? Que al final de cuentas es un conjunto de empresas interconectadas entre sí, directamente y abiertamente o mediante destaferros, y cada una adquiere contratos y suman mucho dinero. Eso serían más o menos unos, no sé, 3 por 7, unos 700 millones de dólares que han adquirido este conjunto de empresas en contratos de construcción. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces, muchas gracias, Carol, por la presentación. Continuamos con la siguiente, que sería Marina Mosqueira. Ok, Sí. bárbaro, gracias. Ahí también puedes compartir pantallas. Estás muteada con el micrófono. Sí, Mariana, está... Sí, no encontraba, estaba ahí arriba, perdón. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, un placer como siempre compartir este espacio. Yo siempre digo que soy un aprendiz del análisis de redes sociales y estos encuentros para mí son de mucho enriquecimiento. Yo soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires, me dedico a la sociología de la religión. Y en particular vengo a presentar avances de un proyecto de investigación que estamos realizando con mi equipo sobre la gobernanza de lo religioso en Argentina, específicamente en lo que sería la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo todo lo que sería las interacciones entre los niveles municipales, o sea, locales, de gobierno, de lo religioso. Esto está representado en una dependencia estatal que se llama Oficinas de Culto, y el nivel provincial de la provincia de Buenos Aires, que sería la Dirección de Cultos a nivel intermediario. Después tenemos una gestión de cultos a nivel nacional, ¿sí? En Argentina lo que sucede es que la Iglesia Católica, digamos, es hegemónica. De hecho, por Constitución, el artículo número 2 de la Constitución Nacional dice que el Estado Nacional sostiene a la Iglesia Católica, y todos los cultos no católicos deben registrarse en un registro de cultos, tienen que decir a qué se dedican, y ahí hay como una gestión estatal de esto, de la diversidad religiosa. Por supuesto, la Argentina a lo largo del tiempo ha variado su campo religioso. Por supuesto, partimos de una especie de monopolio católico en la Constitución del Estado, con mucha injerencia, por supuesto, de la Iglesia Católica, que a lo largo de las décadas se fue pluralizando ese campo religioso, y el Estado, y no solamente el Estado, sino diversos actores, por eso nosotros utilizamos el concepto de gobernanza religiosa, fueron armando como una gestión de ese hecho religioso con espacios legítimos, ilegítimos, con distribución desigual de recursos y con visibilidad o invisibilidad de las diversas religiones en nuestro país. Desde la década del 80, más o menos 70, hasta la actualidad, una de las minorías religiosas que más visibilidad ha cobrado es la religión evangélica, y en este contexto es que nosotros empezamos a mirar la gobernanza del hecho religioso no solamente en el marco regulatorio, ¿no? Lo que permite o no la ley, lo que permite o no la Constitución, sino también estas interacciones que hacen, ¿sí?, a esta gobernanza de lo religioso, entendiendo la gobernanza religiosa como redes de negociación sobre normas y recursos entre actores diversos, que no solamente suponen funcionarios gubernamentales digamos, o funcionarios de culto en este caso que estamos analizando, sino también líderes religiosos,
digamos, organismos de la sociedad civil, también nosotros como académicos somos parte de esa propia gobernanza de lo religioso. Todas estas redes de interacción cristalizan, como les decía, una gestión cotidiana y sensible a la cultura local de lo religioso. No es solamente la ley, sino como todas estas interacciones van armando esta gobernanza de lo religioso. Si bien el análisis de redes sociales se aplicó para pensar otros tipos de gobernanza, como la gobernanza ambiental, la gobernanza territorial, es sí novedoso para pensar el hecho religioso. Por eso consideramos que incorporar esta perspectiva reticular al análisis de la gobernanza y no quedarnos solo en las descripciones, sino también avanzar y hacia un análisis estructural de esa gobernanza religiosa, analizando las redes sociales, es interesante. Por eso nosotros proponemos una perspectiva metodológica mixta, qual y quanti, que nosotros denominamos mezzo-reticular, ¿no? Siguiendo un poco la propuesta de Nick Crossley de integrar interaccionismo y análisis de redes sociales. En particular, el análisis de redes sociales nos permite mapear conexiones formales e informales entre actores que hacen a la gobernanza religiosa, identificar patrones estructurales, como les decía, que afectan a las políticas públicas vinculadas con culto, y visualizar nodos críticos y actores estratégicos que facilitan o bloquean el flujo de recursos e información. En cuanto a las transformaciones locales, lo que se dio es que desde el 2001 y con más, digamos, con más ahínco desde la pandemia, en los últimos 5 años, han proliferado nuevas dependencias municipales o locales que gestionan la cuestión de cultos. En particular, de los 137 municipios han surgido 37 dependencias municipales que se dedican a gestionar la cuestión de cultos. Estas oficinas facilitan la inscripción de los cultos no católicos en el Registro Nacional y también regulan, por ejemplo, el acceso a la visibilidad o al espacio público de eventos religiosos. Por ejemplo, diversas religiones, como por ejemplo un evento evangélico, un recital evangélico que quiere hacerse en una plaza, tiene que pasar por la dependencia municipal para pedir los permisos. Entonces, de esa manera gestionan recursos y gestionan visibilidades de la diversidad religiosa. También los incorporan en políticas públicas, todo lo que es ayuda social, adicciones, violencia de género. También la cuestión de turismo. En Argentina es muy común hacer Noche de los Templos, donde todos los templos se abren en algunas de estas dependencias municipales y las personas visibilizan esa diversidad en estas políticas de visibilidad de la diversidad religiosa en espacios locales. Hemos visto estas tensiones desde por supuesto, la persistencia de la hegemonía católica sigue existiendo. De hecho, la religión católica no debe inscribirse en ningún registro para funcionar, ni debe pedir ningún permiso para hacer ninguna peregrinación, pero sí las minorías religiosas. Bueno, esto por supuesto marca como una doble dinámica entre esta persistencia de esta hegemonía y esta visibilidad de esta diversidad religiosa. Después, como les decía, el creciente protagonismo de las iglesias evangélicas como actores territoriales claves. En Argentina tenemos 15.3% de evangélicos, y esto con mayor intensidad, mucha más visibilidad en la provincia de Buenos Aires. También se ha visto que el Estado para territorializarse, utiliza a las comunidades de fe para bajar ayudas, recursos, y esto se vio muy claro durante la pandemia por COVID-19. Entonces, en este contexto, lo que yo voy a presentar, nosotros estamos haciendo una investigación sobre todas estas interacciones entre el nivel local de estas 37 municipalidades, nuestras 37 oficinas de culto, entre sí, con los sectores religiosos en el nivel local y con la provincia de Buenos Aires. Lo que yo voy a presentar acá es una parte de esa investigación, presentando un análisis reticular y dinámico de esta gestión estatal de lo religioso en los niveles locales e intermedios. O sea, cómo se vinculan estos locales, estos espacios municipales, con la provincia de Buenos Aires. Para eso nosotros hicimos una etnografía de 10 eventos convocados desde la provincia de Buenos Aires, para estos funcionarios de culto. O sea, acá no vamos a ver otros actores que no sean solo funcionarios de culto y sus interacciones, funcionarios de culto locales y funcionarios de culto provinciales en interacción, ¿sí? Durante 2022 y 2023. Para eso hemos registrado estos 10 eventos, como les decía, convocados de la dirección de la provincia de Buenos Aires,
y para ver cómo estas dinámicas locales impactan en las políticas intermedias y nacionales, ofreciendo una perspectiva multinivel de la gestión estatal de cultos. Bueno, contarles, de estos 10 eventos, 6 nosotros los catalogamos como eventos de formación. Acá tenemos 2, me pueden ver en alguna de esas fotos, que nosotros fuimos a presentar, por eso es la importancia también de los actores académicos en todas estas dinámicas. Nosotros en la primera foto estamos ahí presentando un mapa de las creencias en la Argentina, que fue, nosotros en el censo no preguntamos por religión, pero sí pudimos hacer desde el CONICET, desde la Universidad de Buenos Aires, y el CONICET, que es el Centro de Investigaciones Estatal, una encuesta sobre religiones, y ahí fueron convocados desde la provincia de Buenos Aires todos los funcionarios de culto para que nosotros los instruyamos, los formemos en cómo son las dinámicas, ¿no?, de lo religioso en Argentina. El otro evento, que también fue académico, nosotros presentamos resultados de nuestras investigaciones. Dentro de estos 6 eventos también tenemos 4 eventos de formación, pero organizados, por supuesto los otros 2 también organizados de la provincia, y estos 4 fueron organizados de la provincia, pero los oradores no fueron académicos como la otra vez, sino que fueron líderes religiosos donde presentaban, bueno, cómo es distintos temas. Sí, ¿ya estoy terminando? No, se Ah, conectó el... bueno. Bueno, les sigo contando mientras ustedes acomodan eso, o espero. No, espera un poco, porque como que se desconectó el... Te escuchamos perfecto. Sí, solamente que se desconectó como el data y nos escuchamos con los parlantes. Mm, Entonces creo que se apagó. Sí. Un segundo. sí. Creo. ¿Volvió? Uno. Ah, hubo un corte de luz. Ah, bueno. Pero eso se sigue grabando, por suerte. Claro, porque Sí, estás autónomo. Claro. sí, creo que el internet no se fue, pero sí la luz en el acá. Si quieren, sigo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sigo. Los otros 4 eventos, entonces, los más que nada estaban dirigidos por líderes religiosos que presentaban, por ejemplo, el Islam, cuestiones vinculadas con el judaísmo, o cuestiones, por ejemplo, en uno de los encuentros se analizó el capítulo 8 de la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Después, los otros 2 eventos, o sea, tenemos 6 eventos de formación para líderes religiosos realizados desde la provincia, 2 eventos de función. Por ejemplo, uno fue la organización de la peregrinación a Luján, que es una peregrinación muy multitudinaria y muy larga que atraviesa varios municipios de la provincia de Buenos Aires, y ahí se convocaron los líderes de culto para poder formarse y organizar esa peregrinación católica. Y después el otro evento de función que nosotros registramos fue la creación de un monumento de la diversidad religiosa en la ciudad de La Plata. Y finalmente los otros 2 eventos que nosotros registramos fue la creación del Consejo de Cultos, que sería, o sea, la provincia no puede intervenir en la política pública de los municipios, de lo local, pero sí puede hacer sugerencias. Entonces se creó un Consejo Provincial de Cultos con académicos, funcionarios y todos los líderes, en realidad los funcionarios de culto locales, para pensar juntos políticas públicas vinculadas a la diversidad religiosa en la provincia. Y se hicieron 2 encuentros, yo les estoy diciendo, esto fue pre-cambio de gobierno, pre-Milei, digamos, fue durante 22 y durante 23, y se hicieron 2 eventos, uno en La Plata y otro en San Martín. Y estos son los 2 eventos que nosotros registramos como de diseño de políticas públicas. Entonces, a partir digamos, este registro de actividades, acá están los 37 municipios que sí poseen oficina de culto, de los 135 total. Acá tenemos un mapa de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros lo que hicimos fue una matriz tipo 1 de todos estos eventos, de estos 10 eventos, quiénes participaron, y ahí construimos nuestras primeras redes de modo 2,
para mostrar la interacción entre provincias y municipios, ¿sí? Acá tenemos en rojo, digamos, los municipios, los circulitos rojos son los municipios. Tenemos digamos, los cuadraditos verdes son los eventos de formación, esos que les conté, los 6 eventos de formación. Los 2 eventos de función, de diseño de políticas públicas son los naranjas, y los azules son los eventos de función que les comentaba. Ahí, generando un grado o sea, una centralidad de grado, vimos que los más concurridos, digamos, en estos eventos, ahí se nos va delimitando una periferia y un núcleo más activo de contacto con la provincia y de interconexión, y ahí vemos que, si acá lo acercamos, los eventos más concurridos fue esta primera sesión del Consejo Provincial de Cultos, que este encuentro de diseño de políticas públicas, y los 2 eventos académicos, ¿no? Que fue la presentación de la encuesta, como se ve ahí, y la presentación de resultados de esta investigación, donde los funcionarios de culto participaron muy activamente, porque eran los actores de nuestra investigación y a quienes les compartíamos los resultados, ¿no? A partir de eso, transformamos digamos, esa red de tipo 2 en modo 1, por supuesto, como ya sabemos hacer, no les tengo que explicar a ustedes, pero bueno, en el ámbito de la sociología de la religión tengo que dar más detalles de cómo es el análisis de redes sociales, a ustedes no me voy a detener acá. Lo transformamos en matriz de modo 1, y ahí entonces vimos cómo se fue conformando, ¿no? Un núcleo y una periferia. Fijémonos que tenemos incluso municipios que tienen oficinas de culto que no se vinculan con la provincia. Ahí tenemos 12 municipios que no se vinculan, y otros que se vinculan menos involucradamente y otros más activos. De los 37 municipios, 25 son los que interactúan con la provincia. 12, como les decía, no interactúan, y 10 municipios conforman el núcleo de interacciones intensas con la provincia. Si a eso lo cruzamos por partido político, porque ustedes saben que las elecciones son distintas en los distintos niveles de gobierno, entonces tenemos incluso de distinto color en la provincia los municipios, y fíjense que 8 de 37 municipios pertenecen a Juntos por el Cambio, que es, digamos, la opción que sería en ese momento la oposición, y 29 municipios pertenecen al peronismo, que es Unión por la Patria en ese momento, y el peronismo era quien también gobernaba la provincia. Entonces, fíjense que incluso Vicente López, que ahí está en amarillo, que está en el centro, que forma parte del núcleo, aunque no pertenece al mismo color político, de todas maneras participaba, pero mayormente se concentra la interacción o la afiliación partidaria hace que la interacción sea más intensa con la provincia. Acá lo acercamos. Después también, otra de las cosas que registramos, qué municipios habían adherido o no a este Consejo de Culto, ¿sí? Y de los 37 municipios, 14 habían adherido, la gran mayoría se concentraba en el núcleo, ¿no?, de esa red, pero también había municipios desconectados, como en el caso de Hurlingham, que no participó en ninguno de estos 10 eventos, pero sin embargo adhirió al Consejo de Culto y es del mismo partido político que la provincia. Y finalmente, y acá es otra línea de investigación que tenemos que desarrollar más profundamente, que es el tema de a qué religión pertenecen los funcionarios de culto locales. La gran mayoría de los funcionarios de culto, de los 37 municipios, 21 municipios tienen al frente de la Secretaría de Culto o de la Dirección de Culto local a un funcionario que se identifica como evangélico. Y ahí aparece esto que les contaba al comienzo, cómo el Estado, ¿no?, local e incluso provincial habilita estos espacios para interactuar con estas minorías religiosas que han crecido y que han ganado gran protagonismo territorial. Después 11 se identifican como católicos, 1 como sin religión y 4 no tuvimos datos aún de qué religión pertenece. Entonces, como para cerrar, podemos decir que la gestión estatal de lo religiosa opera con una lógica reticular en los niveles locales e intermedios, configurando un núcleo con participación activa en el nivel provincial y una periferia menos involucrada, y como les decía, se presentan también componentes municipales sin conexión registrada con la provincia. Como vimos, la religión de los funcionarios de culto y la afiliación política influyen en la dinámica de interacción entre el nivel local e intermedio.
Y este protagonismo de los evangélicos posiblemente siga presionando, digamos, para tener impacto en políticas públicas, no solamente de los niveles locales e intermedios, sino también quizás a nivel nacional. De hecho, ya se permitieron algunas capillanías evangélicas en algunos espacios nacionales que, como por ejemplo en fuerzas de seguridad, que antes no estaban permitidos, solo había capellanías católicas. Ya con esto cierro. El ARS permite, el análisis de redes sociales permite observar tensiones. Puede ser esta desconexión que nos muestre agendas divergentes entre actores, vacíos de coordinación entre niveles de gobierno, como vimos, hay 12 desconectados, oportunidades de cooperación, especialmente entre municipios periféricos, y además muestra cómo el reconocimiento de las comunidades religiosas no católicas responde tanto a demandas de legitimidad como a intereses políticos. Y después a futuro, por supuesto, ya que acá presenté un poquito de esas interacciones que estamos registrando, pero tenemos que analizar, por supuesto, el impacto de estas interacciones en las comunidades religiosas locales y cómo impactó el cambio en los gobiernos locales. Muchos de esos gobiernos que eran del peronismo ya no pertenecen más al peronismo. Esta nueva fuerza política que es los libertarios, cómo va a impactar en estas dinámicas. Y, por supuesto, cómo cambió esto a nivel nacional desde la asunción de Milei. Así que, bueno, muchas gracias por la escucha. No te escucho, Diego. Y no, ahora sí, ¿Ahí sí? ahora sí, sí. Se volvió como que se conectó nuevamente a conectar. Bueno. Ahora hay que hablar cerca del computador. No. Sí, sí, ahora hay que hablar cerca de acá. Pero Bueno, espero que me hayan podido escuchar. Gracias. se escuchaba perfecto. De hecho, justo en la parte en la que empezaste a presentar las redes, pues, se volvió a proyectar Pudimos verlo. Milagro, milagro. Entonces, tenemos 5 minutos de preguntas y comentarios para activar la conversación. Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con redes, que me llama la atención en la forma en que el Estado argentino, voy a hablar de la pura ignorancia, no supondría, como conocer a Argentina, es que es un país relativamente más secular que México, por hablar en puros lugares comunes. Eso me llama la atención que tenga establecido efectivamente todo este manejo, que el Estado apoya a la religión católica oficialmente. No sé cómo salió, cómo surge, cómo se ve eso. Porque, digo, los evangélicos están, cómo reclaman. Ahí, ¿qué pasa con ese fenómeno? O del contexto. Sí, sí, no, el contexto es, los evangélicos han crecido muchísimo, de hecho, bueno, tienen mucha importancia, como ustedes pudieron ver, a nivel local, en la gestión local de las políticas públicas, todo lo que es adicciones, violencia de género, ayuda social, mucha se canaliza a través de iglesias evangélicas. En la pandemia fue impresionante, o sea, las iglesias evangélicas se convirtieron en comederos, en lugares de vacunatorios. O sea, la forma de territorializarse del Estado es sí o sí a través de comunidades de fe, especialmente evangélicas, ¿no? Y en nuestro país casi el 75% es católico, se dice católico, el casi 16% evangélico. Crecieron, por supuesto, los sin religión. Uno a veces desde la ciudad de Buenos Aires puede pensar que la Argentina es así, pero en realidad no, es muy creyente. El casi 90% de la población dice que cree en Dios. Así que esto es importante para el Estado, por eso la necesidad de gestionar esa vinculación con lo religioso, por eso esta proliferación de estas oficinas de culto. Por eso lo interesante es llevar como muchas reflexiones que se vinieron teniendo en otros espacios de la gobernanza y cómo el análisis de redes sociales puede ser útil para pensar las gobernanzas a la cuestión religiosa. Así que estamos ahí, aprendiendo y tratando de aplicar todo lo que ustedes desarrollan, pero a este mundito de lo religioso. Gracias. Solamente consideraste municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, solo provincia porque es donde más se desarrollaron estas oficinas de culto. Sí, hay otras en otras provincias, pero muy pocas, como para hacer un estudio así más profundo. Y además nosotros tenemos acceso a la provincia de Buenos Aires, porque digamos, los evangélicos ahí han crecido muchísimo. Entonces, bueno,
como relevancia sociológica, la provincia de Buenos Aires es la más importante. Después, por supuesto, Salta, por ejemplo, tiene una oficina provincial y también locales de culto, y los evangélicos han crecido muchísimo en Salta, que era un bastión católico, casi era el 100% católica, pero de un tiempo a esta parte fue impresionante el crecimiento evangélico, y es ahí donde se desarrollan estas dinámicas territoriales de gestión de lo religioso a medida que los evangélicos crecen. Entonces, el Estado se acerca a ellos y interactúa con ellos desde estas oficinas. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me escuchas? sí, te escucho. Sí, sí. Quería preguntar, para un estudio futuro, quizás de esta red, si es que hay otros tipos de organización que entren en dinámica también con estos centros que mencionan en la red, porque también sería interesante ver cómo se mantiene esta conexión con otras iniciativas, pienso posiblemente más de la sociedad civil o quizás organizaciones tipo, no sé, yo fui scout cuando era niña, por ejemplo, y estaba relacionada con una parroquia que estaba cerca de mi casa. Entonces, estas organizaciones, ¿cuánto se mantienen en conexión de acuerdo a cómo va evolucionando el mapa de creencias religiosas por cada área, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acá solamente presenté las interacciones entre los funcionarios, tanto de provincia como digamos, de municipios. Pero ahora tenemos 3 becarias doctorales que están haciendo casos locales, o sea, viendo cómo estas oficinas interactúan con otras religiones, con otras organizaciones, o sea, bien a nivel local, con otros actores. Acá yo presenté solo cómo se vinculan los funcionarios con otros funcionarios en el nivel de la provincia, pero por eso es lo interesante, y esto te agradezco la sugerencia porque es así. Vamos viendo cómo según la provincia y según la afiliación política del funcionario, se privilegian ciertas organizaciones de lo local y otras no con las que se interactúa. Por ejemplo, hay funcionarios evangélicos que solo interactúan con iglesias evangélicas, y esto, por supuesto, invisibiliza la cantidad de otras religiones que hay en los espacios locales que ni siquiera se acercan a las oficinas de culto, porque el propio director de culto, por su propia fe, los considera demoníacos, como en el caso de las religiones de matriz afro. Imagínate que un funcionario evangélico, en muchos casos, no quieren interactuar con ellos ni hacer políticas públicas porque los consideran demoníacos. Entonces ahí se genera una tensión entre ser un funcionario estatal y la propia religión para articular políticas públicas. Entonces también esos análisis más locales de interacción nos permiten ver cómo son esas dinámicas. Bueno, Bueno, muchas gracias. y ya no tenemos más presentaciones, así que vamos al break. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Gracias. Nos vemos.